Los invito a ver mi podcast en YouTube. Gracias. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de un tema por demás importante que aún y cuando pues ya las autoridades en materia de salud han dicho que ha concluido, pues finalmente hay algo que se llama secuelas y vamos a hablar del tema de las secuelas del COVID, y para ello tengo como invitado el día de hoy al doctor Humberto Pérez, médico general y vecino de aquí del barrio de Tlacuapa. ¿Cómo está, doctor? Muy bien. Muy buenas tardes. Bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación a platicar el problema que hubo con el COVID. Bueno, pues muy fuerte, sí, bastante fuerte. Pero no ha terminado. No, ni va a terminar. Ni va a terminar. No. Y hoy estamos en un tiempo en el que las secuelas se están viendo fuertes todavía, doctor. Sí hay secuelas a nivel general. Desde un problema de pulmonar, bronquial, que queda como secuela, inclusive hasta con problemas de insuficiencia respiratoria, o sea, falta de oxigenación a nivel pulmonar, que a veces quedan con ciertos bajos de saturación de oxígeno. No todos, aclaramos, pero hay casos raros. Y hay casos que quedan con secuelas, por ejemplo, principalmente pulmonares, pero también por problemas cardíacos. Se afecta el corazón, problemas neurológicos, de memoria. Eso también ya lo están reportando a nivel mundial, ese tipo de secuelas. Y secuelas también en problemas circulatorios. Si tuviéramos o si pudiéramos ordenar, quizás por la recurrencia que hay en las secuelas, doctor, ¿cuál sería la más recurrente? Pulmonar. La pulmonar. Y después de ahí, podemos decir la neurológica. La neurológica. Sí. ¿Algún tratamiento que en este momento se esté llevando a cabo por parte de ustedes? ¿Tratamiento para esas secuelas? No hay nada. Más que soportes, como por ejemplo si es problema pulmonar, pues hay que darle medicamentos broncodilatadores, si es que requieren o están con problemas de oxigenación, o algún otro medicamento de soporte o soporte de oxígeno. Entonces, pero en tratamientos específicos así no. Como para resarcir el daño que generó, no hay. Pues principalmente el oxígeno, si es que tiene faltante de oxígeno, deficiencia, o como le comenté, insuficiencia respiratoria, leve, pero sin insuficiencia respiratoria. Pero la deficiencia ya va a quedar. Sí, a veces pasan años, o sea, puede ser, en un año hay que volver a valorar, estar valorando a ese paciente como un control y ver si realmente va mejorando, ¿no? Porque sí tenemos que darle medicamento para mejorar esa función pulmonar. Sí. Doctor, y propiamente aquí en nuestra alcaldía Xochimilco hubo un gran número de casos de COVID. Sí, muchos. ¿Usted tendrá alguna cifra de las atenciones de Xochimilco, de los enfermos, de todos? No, eso lo tiene, ¿cómo se llama? Salubridad. Pero los propios, los que usted los pudo que atender. yo vi, pues yo en mi consulta privada vi aproximadamente pues, unos 5,000 pacientes. 5,000 pacientes en la alcaldía Xochimilco. Más o menos. Sí, mire, al día son 4 años, 3 años y tantos, ¿no? Casi, que con el COVID. Yo empecé a ver desde que inició el COVID, cuando ya se declaró en marzo del 2019. Y había, pues disculpen, pero había fila para esperar la consulta. Y no nada más conmigo, todos los médicos tenían fila esperando la consulta. Y había mucho pánico. Todos los casos que llegaban a la consulta era porque se tenían en su casa ya 2 o 3 enfermos. Era muy raro que hubieras uno solo. Claro. Y a veces eran toda la familia, todos los que vivían ahí, desde niños, pequeños, que en ese tiempo, en el 2019, no había muchos casos, pero después obviamente sí, eran más adultos.
cuando existía un enfermo en una casa, generalmente arrasaba con todos, como la gripa. Correcto. Si le da gripa en su casa, generalmente si son 6 o 8, les va a dar a los 8 o 6 por lo menos. 2 se salvan, pero los demás no. Y de mortalidad pues era muy alta, ¿no? De esos, en una familia me ha tocado que fallecieron hasta 6 de una familia de 8. Entonces falleció un papá, mamá, hermanos. Doctor, y habla de un pánico, obviamente, se dio en el seno familiar, donde había un enfermo y había el contagio. Sí, porque todo paciente que veían que vivía en su casa, en su domicilio, y empezaba con gripa, pues lo primero que empezaban era COVID, y sí, efectivamente era COVID, porque ya se comprobaba con algún examen de prueba de COVID, ¿no? Que es la prueba rápida o el PCR, que es la más efectiva. Entonces con eso ya se comprobaba que efectivamente ya estaba contagiado. Doctor, y algo muy importante, porque finalmente ustedes fueron el escudo, fueron esos guerreros que dieron la batalla contra tan terrible enfermedad, pero en casa, ¿cómo vivió un médico en casa esta pandemia? Con miedo. La familia. Estábamos igual que la familia de otra casa, sí. Tenían pánico, tenían miedo. De hecho, nadie quería enfermarse. Y afortunadamente, pues, vuelvo a repetirle, realizando medidas de prevención o medidas higiénicas, pues se evita mucho la enfermedad, ¿sí? En lo personal, por ejemplo, en su casa de ustedes, en la casa de todos, pues yo fui el único. Yo me enfermé también, bueno, antes de que fui el único. Yo me contagié en el 2019 también, precisamente porque veía mucho paciente. Yo empezaba desde la mañana y terminaba pues a medianoche viendo pacientes. ¿Sí? O sea, ¿eso le llevaba a cuántos pacientes en un día? Pues pues yo creo que más de 50, ¿no? Porque no comía, no desayunaba, porque estaba viendo pacientes. Bueno, pues y también eso desde luego que contribuía, porque pues bajaban las defensas y Sí, claro. totalmente Sí, expuesto, sí. como Sí, sucedió pero con volvemos a lo médicos. mismo, teníamos fila. Y Claro. muchos médicos tenían fila, y muchos médicos no nos dábamos abasto para atender. A nivel privado, a nivel institucional del sector de salud, pues estaban peor. Desde luego. No, están saturados. De hecho, ya no había lugares donde mandar a hospitalizar a los pacientes. O ya no había lugar, los mandaban a veces hasta donde hubiera, hasta el norte. Que que fue uno de los temas complicados, ¿no? El hecho de andar deambulando de uno a Sí. otro, a otro hospital, donde si había lugar, eso no aseguraba que tuvieran la atención necesaria. A mí yo tuve conocimiento de varios pacientes que yo envié a un hospital porque lo requería y andaban peregrinando, ¿sí? No había, los mandaba al INER, no había lugar. Pues váyase a Milpalta, no había. O sea, lugares públicos, ¿sí? Privados, lógicamente, sí hay lugar, pero pues sale muy caro. Pues hasta esos creo que también estuvieron muy complicados. Muy ¿no? complicados, Muy complicados. al último, pero sí había más espacio que en un público. Y además con la economía, ¿no? Con Sí. lo que representó, porque no estábamos preparados, pues nadie ni física ni económicamente para una... Ni nosotros, los médicos a nivel general, en ninguna parte del país estaba preparado, ¿no? O sea, y de hecho nos agarró a todo mundo como siempre desprevenidos. No teníamos la estructura, la infraestructura para captar todos estos pacientes a nivel institucional, y a nivel privado pues trabajamos como siempre, dando consultas, ¿sí? Y los primeros medicamentos que se suministraron, doctor, para poder, pues tal vez no combatir, sino aminorar los síntomas. Pues los primeros medicamentos que se utilizaron, pues en sí no había ningún tratamiento específico o ya establecido a nivel de institucional o a nivel nacional o a nivel mundial. No existe o no existía ningún tratamiento.
¿Qué se empezó a dar? Pues nada más de sostén, que es el paracetamol, reposo y hidratar, y si acaso un expectorante para la tos, principalmente paracetamol, porque muchos, la mayor parte se quejaba de dolores de cabeza. Y otros síntomas, pues eran nada más de sostén, que darles algún otro medicamento, ¿no? Si tenían náuseas, pues había que darle, porque también daba náuseas, ¿sí? Había que darle algún medicamento para disminuir o quitar los síntomas de las náuseas. ¿Sí? Pudiera parecer que estamos en estos días, en estas fechas, hablando de un tema que pues pareciera que ya no tiene importancia, pero hoy por hoy, doctor, sigue siendo importante, y nosotros como sociedad, Sí, es importante. ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo se percibe desde la medicina Pues que nos el estamos actuar? relajando para la enfermedad. O sea, nos estamos relajando porque estamos dejando atrás todas las medidas preventivas. Y pues lo que digan las autoridades está bien, pero el COVID no se ha ido. A ver, yo nomás les digo a mis pacientes, ¿cuántos años tenemos con la influenza? Más de 15 años. Correcto. Y tenemos influenza. Correcto. De hecho, este año que es el 2023, hay más influenza que COVID. Y la gente está más espantado por el COVID que por la influenza. Y nosotros desconocemos que hay influenza, porque nos enfocamos más al COVID. Y a veces se confunde si es COVID o es influenza. Ahorita lo último que hubo en cuestión de informes o reportes es que la influenza rebasó al COVID. ¿Sí? Entonces hay periodos en que se dispara más, por ejemplo, en tiempos de frío, pues se dispara más el COVID. Pero ahorita en tiempos de que no hace tanto frío, ni tanto, hay mucha influenza. Doctor, en lo personal, a mí me surge y me ha quedado una inquietud que seguramente aquí en el auditorio, quienes nos ven, pues habrá más de una persona que lo haya pensado. Yo voy al centro de salud y me ponen mi inyección contra la influenza y me siento protegido. Pero, ¿qué pasa con el COVID? El COVID ahí está. Pero no tendríamos que estarnos poniendo una vacuna con cierta periodicidad. Sí, de hecho se está poniendo y se va a seguir poniendo. Perdón la ignorancia, y de ahí viene la pregunta, pero no he escuchado, no he visto una campaña. No, porque ahorita terminó lo que es el programa más prioritario de emergencia, y ahorita se va a retomar cada año. A ver, si usted lo vacunaron el año pasado, en este año lo van a vacunar a finales del año, por ahí de noviembre, diciembre. O sea, ya va a ser otra vacuna campaña, como la campaña cuando todos los años se están informando de que se tienen que vacunar con la influenza. Va a ser lo mismo. Y respecto a las vacunas que se pueden pensar que se van a suministrar a la población, pues en algún tiempo escuchamos a través de las noticias, de todos los medios de comunicación, escuchamos cierto debate que si funcionaban de una manera, que si funcionaban de otra. Esto se está viendo en el sector salud. ¿Cuál es la vacuna que debe ser aplicada aquí para México? O sea, es una vacuna para evitar que sea más mortal, que nos mande al panteón, que nos muramos, no que nos proteja definitivamente, sí. Al final nos va a ayudar definitivamente, pero no nos va a evitar el que no nos dé el COVID. Claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues seguir con las medidas preventivas. El cubrebocas, bueno, pues hay controversias, ¿no? Pero es un método, una forma de prevenir que no nos contagiemos. Correcto. Hoy en su consultorio, doctor, aquí en el barrio Tlacuapa, ¿qué tan recurrente es la atención de enfermos de COVID?
¿Qué tan frecuente estoy detectando ahorita? Muy poco. Muy poco. Sí, ya bajó mucho. Afortunadamente, llego a ver un paciente uno, dos o tres pacientes cada mes. Qué maravilla. Digo, qué Sí, maravilla pero después de lo que vivimos. podemos decir que pues todavía sí hay, son dos o tres pacientes, sí, pero comparado con los otros meses, otros años, pues no es nada, ¿no? La verdad sí ha bajado mucho, sí. Y hay pacientes que desafortunadamente son asintomáticos, más bien no dan síntomas graves o no aún debe catarrito, una cosa, y sin embargo a veces pudiera ser que tuviera COVID. ¿Por qué? Porque no se realiza la prueba. Sí, por los síntomas quizás no entra un Sí, tratamiento tan ni, severo. ni tampoco le afecta, ¿no? Porque se le pasa como cualquier gripa, ¿no? Claro, Sí, claro. pero ahí está la duda. Y aparte de que a veces están en contacto con personas con COVID y que después de 2 semanas ya empieza con síntomas, habría que hacer el examen para ver si también ya está contagiado. Y nuestro sector salud, doctor, ¿usted tiene conocimiento? ¿Quedamos preparados para atender esta enfermedad? ¿Actualmente? Sí. Sí, sí, porque ahorita ya está ya ya no está tan fuerte o tantos pacientes. Si en el momento que estaba fuerte o que había muchísimos pacientes, pues afortunadamente sí se recibió la atención. Qué ¿Sí? bueno. ¿Qué les daban? Pues Sí. su kit, ¿sí? De paracetamol y otras cositas por ahí, ¿no? Que finalmente eso es lo que muchos médicos en lo privado Sí, iniciaban, ¿no? sí, Con eso se iniciaba el tratamiento, exactamente, sí, con un seguimiento esperando sí. que no empeorara el enfermo. Y bueno, y Sí, estar sobre todo que no vigilándolo, ¿no? empeorara, ¿no? Porque el problema más importante era empeorar, se desmejoraba en cuestión de los pulmones, o sea, lo que le daba la neumonía, ¿sí? Y todos, pues al final eran con problemas de oxigenación. Se bajaba la saturación, se desaturaba y empezaban a requerir oxígeno, terapia de oxígeno. Pues doctor, pues la verdad es que esto es un tema sumamente interesante desde el punto de vista de la medicina. Bueno, pues tenemos una enfermedad que vamos a seguir teniendo, Sí. ustedes combatiendo. ¿Cuánto Esperamos. tiempo va a estar el COVID? No sabría decirle, pero por lo menos otros 5 o 10 años, ¿no? Hasta que exista un tratamiento específico como la influenza. En la influenza sí hay un medicamento que ese sí es específico para la influenza. Hasta ahorita no ha habido. Está actualmente sacando nuevos medicamentos para el COVID, antivirales, pero pues están en prueba todavía. No hay una prueba rotunda que diga que es el medicamento idóneo o el medicamento específico para el COVID. Doctor, pues la verdad es que, digo, sigue siendo un tema muy importante, Sí, bastante importante. de mucho cuidado, porque aunque sí ya pasamos algunos meses y quienes sobrevivimos, porque algunos Sí, en sí, una todos cierta medida, los que pudimos sobrevivir de eso, pues podemos contarlo, ¿no? desde luego, Sí, sí. si no, pues ya muchos médicos de aquí de Xochimilco desafortunadamente pues fallecieron, sí. Sí, en la atención de Sí, sus enfermos, me queda claro. sí, fallecieron y pues desafortunadamente perdieron la batalla del COVID, ¿no? Porque es una batalla, estar con lidiando con una enfermedad. Y además una enfermedad que atacó rapidísimo. Es rapidísimo, sí, es Rapidísimo. muy severo y afortunadamente actualmente con la variante que ya existe, el Omicron, pues ha sido una mejoría, que ya no es tan severo, pero hay que también tomar en cuenta que ese paciente que si le da Omicron, si no tiene una enfermedad adicional de la que no tenía, por ejemplo, adicional que sea diabético, que tenga cáncer, que tenga enfermedades inmunocomprometidas que afectan la inmunidad, entonces esas personas pues se ven más dañados o también pueden perder la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque su sistema de defensa, el sistema inmunológico pues está afectado y por lo tanto pues la enfermedad ataca más. Y desde el punto de vista de la medicina, doctor, y estas medidas preventivas, ¿qué podemos pensar
para que una persona se ayude desde sí misma a combatir enfermedades como estas? Una sana alimentación. Es lo que le iba a comentar. Primero, pues que tenga una alimentación adecuada, sana, ¿sí? Que no consuma cosas que le afecten a su cuerpo y que le depriman su sistema inmunológico, y sobre todo, pues, ¿cómo se llama? Que se proteja, ¿no? Porque aquí para esta enfermedad y todas las enfermedades lo principal es la higiene, la limpieza, todo, ¿sí? La protección, vuelvo a repetir, del cubrebocas, el lavado de las manos, el estornudar, toser, todo ese tipo de cosas, pues que tratemos de cuidarnos y no hacerlo, porque de todos modos podemos contagiar a una persona aunque sepamos que no estamos enfermos, ¿no? Claro. ¿Qué tal si sí estamos enfermos y ya, como dice, ya regamos todo el virus por otro lado, ¿no? Desde luego. ¿Sí? Entonces yo creo que ahí eso es lo más importante, la prevención. La prevención y estar Sí, atentos, ¿no? A cualquier síntoma, por pequeño que sea, bueno, pues acudir al médico. Actualmente ya cambió la cuestión de la medicina. Antes se decía, pues, si usted tiene una gripa, pues no se preocupe, tómese cualquier cosita y se le va a quitar. Ahora ya no, atiéndase. Atiéndase porque pues no se sabe que si va a tener COVID o otra enfermedad. Pues sumamente interesante, delicado el tema, amigas, amigos. Xochimilco, como todo México, como todo el mundo, pues padecimos de esta grave enfermedad. Seres queridos que no pudimos acompañar en ese último viaje porque, bueno, pues no estaba permitido, y además pues era un grave riesgo, una exposición, no solo a la persona, sino finalmente a todo alrededor. Cambió todo. Antes podías acompañar a un ser querido que haya fallecido. En ese tiempo, ahorita ya está mejorando, pero en ese tiempo pues no podías ni acompañarlo. Sí, no supimos quién ¿No? se fue. Y muchas familias perdieron a algún ser querido, alguno por lo menos. Sí, la mayor parte de las familias perdieron a alguno, no todos, pero algunos. Hay mucha gente que perdió más dentro de la familia. Doctor, pues muchísimas gracias por esta entrevista. No, al contrario. La verdad es que pues sí, podemos hablar de que es algo interesante, pero también es algo que debe ocuparnos, porque si bien es cierto, han transcurrido ya algunos meses, pues el cuidado tiene que seguir. Sí, todo, tenemos pues, que seguir alrededor, ¿no? Tenemos que seguir cuidándonos, protegiéndonos y sobre todo que no nos enfermemos. Desde luego. Sí. Doctor Humberto Pérez, muchísimas gracias por su tiempo, por su atención. Y bueno, pues por la invitación. Gracias esperemos aquí en algún momento tenerlo nuevamente. Claro que sí, cuando gusten de cualquier tema que guste. Doctor, muchísimas gracias. Que tenga muy buena tarde. Igualmente, gracias. Amigas, amigos, hasta la próxima.